Quisiera plantear, en primer lugar, así como muy breve, que este Pacto por México pues, es una especie de recordatorio que de alguna manera está haciendo el PRI, en el sentido de decir, ¿qué pensaban ustedes que se podían alejar de esta que es su casa desde hace un siglo? Pues no es así, de alguna manera se está diciendo, sin el PRI ustedes no pueden vivir, y no puede vivir el PRD ni el PAN. Ellos dos juntos, a los lados, forman este triunvirato encabezado por el PRI, que pues se prepara para dirigir los destinos de este país pues, por los siglos de los siglos. Se prepara para eso, otra cosa es lo que va a pasar desde abajo. Por eso no extraña que a la reforma laboral se haya seguido la reforma educativa y se anuncia ya la reforma energética. Y es una guerra relámpago en contra de todas estas conquistas dentro y fuera de la Constitución, clarísimamente. Entonces, eso nos da una ventaja, que es que están poniendo a todo el país en vilo. Y eso significa también que se pueden coordinar fuerzas, despertar fuerzas en forma unitaria que antes no pensábamos que pudiera darse en esta dimensión. Entonces tiene al mismo tiempo este cariz de crisis, de debate, de debacle, tiene también esta cara de una posibilidad de lucha muy importante. Me toca hablar sobre la metodología para la evaluación de la educación como hecho social. Y aquí quisiera rápidamente recordar que algo que ya decía Raquel Sosa, en el sentido de que se supone que hubo una evaluación antes de hacer esta reforma de la Constitución. Se supone que hubo un diagnóstico, se supone que se distinguieron las problemáticas fundamentales de la educación y con esa base se hizo una reforma a la Constitución. Sin embargo, es muy claro que este pequeño grupo que se encargó de hacer la evaluación, el Banco Mundial, la OCDE, Mexicanos Primero, algunos diputados, senadores, pues asumió los rasgos de lo que ha sido la evaluación en este país. Una evaluación autoritaria, vertical y de arriba, centralizada, burocrática, superficial. Y en ese sentido podemos comparar lo que se plantea como transformación a partir prácticamente solo de los documentos de la OCDE, del Banco Mundial, con lo que, lo quisiera explicar de manera detallada, la evaluación que pueden hacer los propios maestros. Entonces, no voy a hacer más comentarios al par sobre lo que implica la reforma a la Constitución. Y pasaría luego a explicar cómo una experiencia de evaluación desde los propios maestros nos puede dar algunas lecciones que a juicio de ustedes pueden ser útiles o no. Sobre el significado de las implicaciones de la reforma en la Constitución, yo estoy de acuerdo pues prácticamente con todo lo que aquí se ha dicho, no lo repito. Me parece que es una reforma laboral, es una extensión de la reforma laboral, en el sentido de que se crea ahora sí un órgano capataz, no capaz, sino capataz, de supervisión, que va a ser este pobre Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Que por cierto yo considero que si uno lee el texto, ve claramente que está diciendo ahí que es el INE el que va a hacer la evaluación. Estoy seguro que aquí mi paisano, bueno, fue mi paisano un tiempo, cuando su estado era parte, cuando Durango era parte de Chihuahua. Entonces, yo creo que mi paisano, creo que una manera de plantear esto sería que ciertamente la subsecretaría, esa nueva que se ha creado de evaluación, va a realizar, digamos, el trabajo de Estado, pero que la conducción en el sentido de política, en el sentido de visión a futuro, de cómo deben ser los exámenes, que es diseñar y realizar las evaluaciones, va a ser el INE. Y va a ser, como sí, propiamente se dijo, una especie de IFE donde ahí va a estar Mexicanos Primero, ahí va a estar la OCDE, directa o indirectamente, con su representante.
pero ya no va a ser un órgano incluyente, porque sí estamos algunos a favor de una conducción de la educación que sea autónoma del gobierno, que ya la educación no esté en manos del presidente de la República que nombra a fulanito o a menganito, sino que esté en manos de un espacio autónomo, una especie de congreso nacional en donde participan en forma masiva e importante los maestros y donde participan las comunidades, los padres de familia, sectores sociales, pero claramente la idea es que ese es el lugar de discusión de la educación que necesita y quiere el país, y eso sobre todo involucra a los maestros de todos los niveles, incluyendo desde preescolar hasta posgrado universitario. La otra cuestión que me parece importante de la reforma es que también plantea una cuestión de contradicción muy profunda. Es cierto, por un lado se dice ahora que la idea del artículo 3 es garantizar la calidad, que efectivamente nadie sabe qué es ese bicho hasta que no se ve en una prueba en la que nos dicen la evaluación, la calidad es un número, ¿sí? No es una propiedad de las personas, no es una formación, es un número, porque a la hora que nos dicen ya logró esta escuela o esta persona mayor calidad, ¿cómo nos lo muestran? Nos muestran el número 74 o el número 120, un número. Y un número que no representa algo concreto es eso, solo un número. Entonces, no existe la calidad. Y además, todo es de calidad. Claro, algunas cosas son de buena calidad y otras son de mala calidad. Entonces, la Constitución misma ahora tiene una contradicción terrible, que nos ha vuelto a todos de calidad. ¿Sí? Yo soy de pésima calidad, pero soy de calidad. Pésima, pero de calidad. ¿Sí? Entonces, no me pueden a mí exigir otra cosa porque yo ya tengo la connotación de ser de calidad. Pero bueno, la contradicción es muy importante. Por un lado nos dice la OCDE demanda calidad, medición, desempeño, etc. Todo eso nos recuerda el santoral, vocabulario de la OCDE, Mexicanos Primero, el Banco Mundial. Es cierto. Pero luego dice la Constitución cosas como, por ejemplo, y eso no se ha borrado, y ese es un arma de lucha, dice que será basada en la ciencia, que luchará contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios, y a favor de la diversidad y la pluralidad. Dice que será democrática y nacional, y que por eso estará enfocada a los problemas del país, la independencia política y económica, el crecimiento de nuestra cultura. Formará a los niños y jóvenes en el interés general de la sociedad y en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos para todos, sin privilegios y mucho más. Sin embargo, prácticamente todas estas referencias no aparecen en la primera parte, pero están en la segunda parte del tercero. Entonces, cuando nos digan, es que dice en la Constitución esto, sí, pero también dice esto, y esa va a ser, es decir, el artículo 3, que no lo era un campo de batalla, bueno, nos obligan a hacerlo ahora un campo de batalla. Y entonces, ahí está, vamos a tener una batalla, y esta batalla tiene una siguiente etapa, que es la Ley General de Educación, lo que decía César, mi paisano, aunque no quiera, lo que decía los compañeros también, en el sentido de que el INE, perdón, la Constitución tiene ahora un hoyo bien importante, pero es un hoyo, digamos, contrarrestado por este texto de Constitución. Esa es la manera como ellos evalúan y a partir de una evaluación transforman la Constitución. Fíjense que eso es muy interesante. No se transforma la educación, sino que se recurre a la idea peregrina, a mi juicio, de que si yo cambio la norma, entonces la realidad va a decir, atención, firmes y adelante, ya nos cambiaron aquí. No, no es así. Un ejemplo es que en la reforma de 1980, la Constitución, se añadió que en las universidades se iba a reglamentar, ellas iban a reglamentar el ingreso, la promoción y la permanencia de los trabajadores universitarios. Es decir, ya está en la Constitución eso. ¿Y qué pasa en las universidades? Yo no sé de ninguna universidad en este país
que haya reglamentado la permanencia más allá de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Que no llegue uno borracho, que no se robe uno las carteras y celulares de los estudiantes, etc. Pero nunca dice que nos van a correr si, por ejemplo, damos mal la clase, o que expresemos determinada opinión, es decir, o que no demos calificaciones, o que, etcétera, todas cosas que se supondría entrarían en la permanencia. Por lo tanto, es un campo de batalla. Yo lo que pienso es que es importante verlo así, como una lucha que se va a desplegar ahora en cada reglamento, en cada palabrita, ahí nos vamos a ganar. Bien, pero esta es la evaluación que hacen los que tienen el poder. Este es un ejemplo de una manera de hacer una evaluación. Pero hay otros ejemplos. En el caso del estado de Guerrero, hubo un encuentro el pasado octubre en donde les planteamos a los profesores de las 7 u 8 regiones que tiene el estado que por qué no hacíamos un ejercicio de una evaluación distinta, porque ahí estaban pensando en hacer una especie de INEE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, local. Claro, la idea era, ¿por qué no un maestro que sea el director del INEE y que ahí estén los maestros, etcétera? Pero con la misma idea de replicar el modelo nacional a nivel local, de hacer pruebas para los maestros, hacer pruebas para los estudiantes, y tendríamos una versión democrática de lo que es el esquema de evaluación de la Secretaría de Educación Pública, de la OCDE, del Banco Mundial, etcétera, pero finalmente con eso. Y la propuesta fue en el sentido de hacer una evaluación distinta, radicalmente distinta. Entonces la propuesta fue en el sentido de que los maestros, había 100 maestros, 110, de todas las regiones del estado, evaluaran primero a sus estudiantes. Es decir, que por región fueran diciendo cuáles son las problemáticas que tienen, fundamentales que tienen los estudiantes de nuestra región. Segundo, que definieran cuáles son los factores que están explicando esta problemática, por qué no aprenden. Tercero, que señalaran cuáles son las soluciones que se podrían dar a estos factores. Cuarto, que señalaran qué éxitos, qué experiencias exitosas se han tenido para cambiar esa situación, para poder incorporar entonces lo que los maestros hacen en los centros de estudio. Y ahí tenemos esa sería pues una evaluación que hacen los maestros respecto a los estudiantes. Luego, lo mismo, los 4 categorías respecto de los propios maestros, es decir, que los maestros se evalúen a sí mismos y digan cuáles son los problemas que tienen los maestros, los problemas de desempeño que tienen los maestros, que digan cuáles son los factores, que digan cuáles son las posibles soluciones y que señalen las experiencias exitosas que han cambiado ese tipo de problemas. Lo mismo se haría en el caso de la escuela, esas 4 cosas, y lo mismo se haría en el caso de las relaciones entre la escuela y la comunidad, evaluarlo en esas 4 categorías. Esa es una parte de la evaluación. La otra parte de la evaluación, que no pudimos hacer porque no había estudiantes, es que los estudiantes evalúen a sus propios compañeros, es decir, que evalúen cuáles son las problemáticas que tienen como estudiantes. ¿Por qué no aprenden según ellos? Segundo, que digan los factores. Tercero, que digan cuáles son las posibles soluciones. Cuarto, que digan cuáles son las experiencias exitosas. El profesor fulano de tal que nos hace hacer este y este tipo de actividades o de ejercicios, etc. Luego tocaría el turno a los padres de familia y la comunidad de evaluar a los maestros, a los estudiantes, a la escuela y las relaciones comunidad-escuela. Les digo, estas partes no las pudimos hacer porque había solo maestros, entonces solo avanzamos en el terreno de la evaluación de los estudiantes. ¿Y qué resultó? Bueno, trabajamos todo un día, desde las 10 de la mañana hasta como las 10 de la noche. Una cosa primero que nota uno es el entusiasmo muy fuerte de los profesores, en el sentido de decir qué es lo que está ocurriendo y tratar de evaluar por qué está ocurriendo eso, qué soluciones puede haber y qué experiencias han tenido.
Es decir, nadie se cansó, se comió así muy rápidamente y los grupos siguieron trabajando hasta los grupos de 20, 30 profesores. Los resultados fueron muy interesantes a mi juicio. En torno al aprendizaje de los estudiantes se hablaba de problemas muy generales. No se aprende, solo se hablaba de manera precisa en dos cuestiones, la cuestión lectora y las matemáticas. Se señalaba como problema la falta de socialización de los estudiantes, la ausencia de una metodología adecuada de evaluación y problemas de retención de lo aprendido. La falta de atención y desinterés de los propios estudiantes en realizar las actividades en el salón de clase, la deserción, matrimonios prematuros, etc. En los factores había frases como estas: la metodología de Lardiel no es apropiada para la enseñanza de lectura y escritura en los diferentes grados. Los libros de texto de educación básica no se encuentran apegados a la realidad guerrerense e interés de los estudiantes. Pero además hablaban de el problema de la familia. La familia era señalada como uno de los problemas, desintegrada, con muy baja capacidad económica, con desnutrición, falta de apoyo por la formación de los niños y los jóvenes, los medios de comunicación nocivos, las políticas educativas cerradas, las políticas económicas. Se habla también de los problemas de traslado, la geografía, la escolaridad de los padres, la inseguridad, el desempleo de las familias, y se habla también de estudiantes que carecen de métodos de estudios, tienen dificultades para procesar la información y están desinteresados. Se habla también de programas y libros de texto descontextualizados. En las propuestas de solución, por ejemplo, ante las deprimidas condiciones económicas de las familias, se propone la implementación de proyectos educativos productivos, la creación de comedores escolares, exigir junto con los padres de familia y comunidad que el gobierno resuelva las necesidades básicas de acuerdo con el desarrollo de un proyecto educativo comunitario, eliminar las cuotas voluntarias y aumentar a 12% el porcentaje del PIB destinado a la educación para que resuelva el problema de equipamiento y infraestructura. Ante el desinterés de los estudiantes se proponen señales de uso adecuado de los medios y tecnologías, etc. Y en términos de experiencias exitosas, se habla de una de las más importantes que mencionaron, fue la Escuela Guerrerense Altamiranista, que es un proyecto escolar nuevo que tienen los compañeros de la CETEC en Guerrero, que tiene una tarea, un quehacer basado en la pedagogía de la liberación y estimula la participación y actividades colectivas de los maestros. En la evaluación de los maestros fueron sumamente críticos de sus propios compañeros. Decían que hay maestros que no asisten a clases, que distribuyen mal su tiempo, que tienen falta de compromiso, con deficiencias en la planeación de la docencia. Se mencionó también que hay maestros que no conocen los programas y no dominan los temas, maestros con actitudes tales como individualismo, apatía, conformismo, resistencia al cambio e improvisación. Maestros mal preparados, con poca ética profesional, que evalúan mal a los estudiantes. Y se achaca esto a situación a los bajos salarios, la planeación comercial, materiales de apoyo descontextualizados, falta de tiempo por doble plaza, carencia de hábitos de lectura, etc. Este énfasis en la autocrítica se ve compensado, en juicio, por el hecho de que se mencionan como experiencias exitosas de los propios maestros las siguientes: el énfasis en las relaciones interpersonales, la disponibilidad ante la solicitud de los maestros y de estudiantes y padres de familia, el compromiso de ser maestro, cuidar el área afectiva de los alumnos y ante la inventiva y creatividad de los maestros ante la carencia de materiales pedagógicos. También se habla del funcionamiento de círculos de estudio, del consejo técnico consultivo, cursos de actualización. Se habla del desarrollo del proyecto de escuela altamiranista, que ha sido resultado de la lucha del magisterio, implementación de un modelo educativo contextualizado en lo que es esta escuela, y se señala que en las regiones con mayor participación en la lucha político-sindical ha podido desarrollarse el proyecto educativo. Los maestros que están en este proyecto han logrado aprender a compartir.
¿Qué lecciones se pueden desprender de aquí? Me parece a mí que en esta idea de evaluación, a lo mejor la práctica, el experimento mismo puede mejorarse mucho o cambiarse por otro, pero hay un ejemplo de cómo puede ser posible una evaluación horizontal. Los maestros discutieron entre ellos sus propias problemáticas y las de la escuela, opuesta a la impuesta y autoritaria evaluación que viene del gobierno. Una evaluación democrática, opuesta a la idea de un acto de gobierno. Ahí no había alguien que dijera esto porque hay que señalaba aquí, clasificar, sino que va a tratar de explicar por qué es que está mal la situación en las escuelas para tratar de mejorar. Una evaluación crítica, una evaluación capaz de orientar al consenso de los profesores respecto de los problemas que tienen, una evaluación también capaz de orientar a la transformación, porque inmediatamente empiezan a surgir las propuestas de qué es lo que hay que hacer. Una evaluación finalmente que sirve para formar a los profesores. Una vez que se detectan los problemas y se detectan los factores, la pregunta que hacían constantemente los maestros era ¿qué es lo que se hace en otras partes para resolver esto? Y ese puede ser el principio de un plan de formación de los profesores a partir de las propias evaluaciones que estos realizan en su escuela. En otras palabras, la propuesta que está implícita en esta experiencia es que sí se puede devolver el poder a las escuelas a través de la evaluación. Sí se puede devolver el poder a los maestros a través de volverlos a ser actores fundamentales del proceso, no solo educativo, sino también el de la evaluación. Sí se puede contraponer a la norma, por constitucional que sea, todo un crecimiento desde la raíz, desde abajo, de una propuesta distinta de evaluación que si no logra ganar, por lo menos se encuentre un recurso de resistencia, de enraizamiento de las comunidades en las regiones, que le va a dar una fuerza al magisterio que va a potenciar y a ser capaz de luchar contra esta necesidad que estamos viviendo. Los ejemplos de cómo fue la lucha en Oaxaca, de cómo se crea el sistema autónomo basado en las comunidades en Chiapas, son recordatorios muy claros de que la escuela, vinculada estrechamente a la comunidad, trabajando junto con los procesos organizativos locales, se vuelve un instrumento poderosísimo si los maestros son capaces de establecer estas grandes alianzas sin pretensiones de ser arrogantemente los que van a dirigir el cambio social, simplemente los que están acompañando, empujando o contribuyendo a esa transformación. Bueno, quisiera terminar con un comercial. Hay un libro que se llama El secuestro de la educación. No fue Cassés, es otra verita la que hizo el secuestro, que puede ser útil, creo yo, para esta reflexión, porque nos dice cuál es la situación de la educación en este momento. Y modestamente este otro libro nos dice cómo es que llegamos a través de la historia de la evaluación a esta situación en la que hoy nos encontramos. Se llama La medida de una nación. Sí. Y me tocó ser el redactor, pues, de este libro. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Detrás de la lluvia su manera y